espiritualidad y qué es política y si puede haber relación entre ellas. Después vamos a intentar definir lo que es la política integral. Vamos a analizar la crisis económica actual como el hecho que más marca la actualidad en este momento. Y luego vamos a intentar dar una visión de la crisis desde la visión integral, desde la política integral. Para terminar con el paso imperativo para cualquier cambio social, que es para mí el cambio de conciencia. Bien, empezamos definiendo qué es espiritualidad y qué es política. Se puede definir la espiritualidad de muchas maneras, pero yo la voy a intentar definir aquí como una nueva visión de la vida y una experiencia de unidad y pertenencia. La unidad de sentir que formas parte de algo más grande y más profundo que tú mismo, que te conecta a todo y a todos, y que te hace ver a todos los seres humanos como hermanos y al planeta como la casa común que tenemos que cuidar. Es una visión que se puede adaptar a cualquier visión religiosa y que tiene una connotación política evidente. Si todos somos hermanos, no se trata de competir entre nosotros, sino de cooperar entre nosotros, de apoyarnos y no de luchar. En cuanto a la política, la definición más clásica es la gestión de la polis, la gestión de la ciudad, la gestión de la vida en común, porque los seres humanos somos seres relacionales, seres que vivimos en comunidad, y esa vida en comunidad hay que regularla, ordenarla de alguna forma para el bien común, para que la comunidad viva mejor. Intentar hablar de espiritualidad y política relacionándolas es un tema que a mucha gente le pone de los nervios, ¿no? Es lógico porque la historia de la religión es tremenda, solamente hay que acordarse de la Inquisición y todo eso. Por tanto, es conveniente puntualizar que hablamos siempre desde la perspectiva integral de la política, desde la perspectiva liberal, perdón, de la política, que supone la separación de Iglesia y Estado. En ningún momento la relación espiritualidad y política puede ser una vuelta a la relación que había antes entre Iglesia y Estado. La separación Iglesia y Estado no se puede cuestionar ya, de tal forma que ningún gobierno puede imponer una determinada visión religiosa a sus ciudadanos. La democracia, el Estado de Derecho, la separación de poderes, los derechos civiles, los derechos humanos, etcétera, forman parte de esa tradición liberal. La espiritualidad que aquí defendemos tiene que ser una espiritualidad compatible con esa sociedad liberal. No caben propuestas preliberales, pues sería retroceder en lugar de avanzar. A nuestro entender, la espiritualidad compatible tiene que ser una espiritualidad sin dogmas, sin creencias, sin coerciones de ningún tipo. La religión y la espiritualidad suelen aparecer asociadas y tienen relación sin duda, pero la religión es un conjunto de creencias, de dogmas y de normas que suelen formar una institución. No criticamos eso, pero en esta sociedad de la innovación y del cambio continuo la gente no acepta bien los dogmas, ni unas creencias establecidas en el pasado. La espiritualidad tiende a ser también innovadora, a evolucionar, a cambiar. No puede ser una espiritualidad estática y del pasado. Sin embargo, precisamente porque no es ni religiosa ni creyente, esta nueva espiritualidad podrá heredar toda la riqueza espiritual de todas las tradiciones religiosas de la humanidad. Esa herencia universal no tiene por qué conducir a una espiritualidad sincretista o a la carta. Hemos heredado toda la música de la historia, toda la poesía, toda la pintura, la escultura, la arquitectura. Somos capaces de apreciar y gozar la belleza de todos los tiempos y de todas las culturas y aprendemos de todas ellas. Y eso no nos lleva a crear un arte que consista simplemente en tomar un rasgo de aquí y otro de allá, sino que aprendiendo de todos construimos nuestro propio arte. Algo así, creo, está ocurriendo ya con la espiritualidad. Como decíamos, esa visión espiritual de todos los seres humanos como hermanos habitando una casa común tiene una implicación evidente en la política. La política y la gestión de la convivencia estaría motivada entonces por la cooperación
en lugar de por la competición, por la solidaridad frente al individualismo, por valores como el amor, la alegría, la libertad, la paz, la ecología, frente a los valores actuales solo materiales, el consumismo y la idea de que si llega el sueldo a fin de mes todo va bien. La espiritualidad así entendida podemos decir que lleva un mensaje político en su interior. Desde este punto de vista, el diálogo entre espiritualidad y política es posible y aún más es posible llegar a una política que tenga en cuenta la espiritualidad y una espiritualidad que tenga en cuenta la política. Ahora vamos a intentar definir lo que es la política integral. Integral se refiere al intento de ser tan inclusivo, no marginalizador, holístico, acogedor y comprensivo como sea posible. La principal pregunta para los enfoques integrales no es quién tiene la razón y quién no, quién está en lo cierto y quién no, sino cómo puede conseguir todo el mundo una parte importante del rompecabezas global. Si nos preguntamos no quién tiene razón y quién está confundido en política, sino cómo todos pueden conseguir una parte importante del rompecabezas político, entonces un tipo de discurso político diferente tiende a emerger. Un discurso que puede ser llamado integral. Esto no quiere decir que no podamos hacer juicios sobre lo justo y lo erróneo, lo que está mal y lo que está bien en el círculo de la política, sino que la plataforma desde la que lanzamos esos juicios debería ser, en primer lugar, la más radicalmente omniabarcante y acogedora de la totalidad que podamos concebir. O de otra forma, nuestros juicios reflejarán solo fragmentos, partes y piezas rotas en un desfile de parcialidades y prejuicios disfrazados como equidad y justicia. Entonces, ¿qué aspecto podría tener una política más integral? Una política que hace sitio para, y en realidad acoge, todos los potenciales humanos, incluida una espiritualidad sin coacciones ni dogmas. La teoría política integral trataría de hacer varias cosas. Primero, identificaría todas las formas mayores de teoría política que han sido propuestas, tanto en Oriente como en Occidente, en el norte y en el sur, y trabajando desde tal revisión panorámica y bajo la suposición de que todas esas teorías tienen algo importante que decir, construiría un marco verosímil y de aceptación general que mostraría no cuáles de esas teorías son correctas, sino cómo han surgido tantas teorías en primer lugar. Una teoría política integral, por ejemplo, no comenzaría preguntando cuál es la buena y verdadera, la posición conservadora o la liberal, la política de izquierda o de derechas, la de las naciones-estado o la de los pueblos indígenas, la visión individual o colectiva, sino que más bien preguntaría ¿por qué tantos hombres y mujeres buenos han abrazado alguna de estas posiciones con sinceridad y convicción? ¿Qué verdades intentan decirnos cada una de estas posturas? A partir del ensamblamiento de todas esas posibles verdades políticas, un enfoque integral intentaría crear un amplio marco que reconociera, honrara e incorporara tantas de esas verdades como sea posible, aunque no sea por otra razón que la de que un enorme número de hombres y mujeres buenos ya la han adoptado con integridad. Dicho marco tiende a descubrir varias dimensiones importantes del pensamiento y la acción política, tales como, en primer lugar, ¿es la causa del sufrimiento humano primariamente interna o externa? En segundo lugar, ¿debería ponerse más énfasis en los derechos del individuo o en los derechos colectivos? Y en tercer lugar, ¿cómo pueden los modelos psicológicos integrales, que incluyen ondas, flujos, estados y tipos, ser incluidos en la teoría política de forma que se honre todo el espectro de los potenciales humanos contenido en cualquier sistema de gobierno? Una teoría política integral no reclama en este momento tener todas o incluso la mayoría de las respuestas, sino simplemente representa un foro en el cual todas las preguntas que han sido propuestas hasta la fecha son colocadas sobre la mesa con una intención integradora y acogedora. Como muy poco podemos tener un índice de todos los mapas políticos considerados por los seres humanos y desde ese índice holístico comenzar a buscar caminos para superar sistemas de gobierno integrales, que al contrario de lo que hicieron las formas de gobierno de tiempos pasados, no seleccionen y favorezcan un conjunto de potenciales humanos sobre otros. Para aquellos familiarizados con el enfoque integral, los cuadrantes representan, en términos políticos, la dimensión de la causalidad interna,
por lo general adoptados por la derecha política, y la causalidad externa, que han sido adoptados generalmente por la izquierda política. La individualidad, normalmente abrazada por el ala libre de los derechos, y la colectividad, normalmente abrazada por el ala del orden de los deberes. Todos estos cuadrantes, individuales y sociales, tienen ondas, cauces, estados y tipos, cuya existencia no permite, entre otras cosas, ver cómo las distintas teorías políticas se han originado en diferentes estados y estadios de la conciencia humana, cómo todas ellas tendrían que ser incluidas en cualquier explicación comprensiva, y cómo, por ejemplo, la posición original adoptada por una plataforma o estadio de valores en particular generaría diferentes conjuntos de derechos. Este mapa, que lo abarca e incluye todo, se denomina CAL, que significa todos los cuadrantes, todos los niveles, además de todas las líneas, todos los estadios y todos los tipos. Utilizando este sistema holístico de calificación, cada teoría política mayor encuentra una localización en la cual está ofreciendo un buen consejo, dentro de que las más conocidas perspectivas políticas pueden mostrar que están resaltando una o más de las dimensiones principales del matriz ACAL. Ahora vamos a hablar un poco de la crisis económica, porque parece que es lo que más está de actualidad, ¿no? Para nadie es un secreto que el sistema capitalista está en crisis sistémica. Es una crisis sistémica similar al crash del año del 29, que también fue la anterior crisis sistémica esta, que conviene recordar que esa crisis trajo una década perdida económicamente, la de los años 30, en la que aumentó el paro, la pobreza y la miseria. La ira del pueblo y la necesidad de echarle la culpa a alguien derivó en un ataque a los políticos en general, que dio paso a la política populista, que en Europa degeneró en los fascismos y nazismos, hasta explotar todo en la Segunda Guerra Mundial. Solo después de todas estas tragedias, los líderes mundiales se sentaron alrededor de una mesa y diseñaron el modelo económico y social que ha funcionado para lo que ellos querían, que era mantener el crecimiento económico. Así surgió la clase media, el estado del bienestar, el consumismo, el consumo a crédito, hasta que hemos llegado a un límite. En estos momentos hay una grave crisis de deuda, con una consecuencia terrible que es el aumento del desempleo y la exclusión social. Estamos en una crisis de deuda porque las familias, las empresas, los bancos, los gobiernos, los países han llegado al límite de su capacidad de endeudamiento, incluso se ha sobrepasado. A pesar de que esto parece claro, desde que comenzó la crisis hace 2 o 3 años, se ha intentado solucionar a base de emitir más deuda para seguir manteniendo el mismo ritmo de gasto, agravando aún más el problema hasta llegar a un punto en el que realmente el sistema económico mundial se encuentra al borde del abismo. Las soluciones que se han adoptado han sido tomadas desde el marco conceptual del modelo que se acaba, por lo que no han funcionado, y el tótem del capitalismo, el crecimiento económico continuo, se ha acabado. A partir de ahora vienen años de escasez, de austeridad, de decrecimiento económico. No hay salida en el aumento del consumo ni de las exportaciones. Las inversiones privadas no llegan, simplemente la economía está a punto de entrar en parada técnica. Ante esta situación se abren 2 perspectivas de futuro posibles. Una alternativa es que el sistema capitalista siga avanzando hacia el paroxismo, aumentando su sed de control y violencia, o una alternativa al sistema. Un cambio de rumbo, visto que el rumbo que hemos llevado hasta ahora nos ha llevado a un mundo terriblemente injusto y autodestructivo, donde, por ejemplo, 1000 millones de personas se despiertan cada mañana pensando solo en cómo conseguir agua y comida. ¿Cuál sería la visión de la crisis desde la política integral? No podemos negar los avances inmensos que en muchos niveles en las últimas décadas, pero también vemos que en la situación actual la humanidad se enfrenta a 3 problemas principales. En el nivel individual y psicológico, a nivel social y colectivo y a nivel mundial y ecológico. Estos problemas se originan